Bueno, entonces estamos diciendo que en la ósmosis lo que se mueve de un lado al otro de la membrana es el agua, es el solvente. La ósmosis tiene una serie de requisitos y es que para que ocurra ósmosis, la membrana plasmática tiene que ser permeable para el agua, pero impermeable para el soluto que está disuelto en el agua. Entonces vamos a este ejemplo. Tengo un sistema separado por una membrana y tengo dos situaciones distintas en cada lado de la membrana. En un lado tengo una solución más diluida y en la otra más concentrada. De este lado de la membrana tengo mucha mayor cantidad de agua que de este. ¿Se dan cuenta por qué? Si ustedes cuentan la cantidad de solutos, en este lado hay menos, en este lado hay más, pero el nivel es el mismo, lo que significa que de este lado tengo mayor cantidad de agua que de este otro. Por ende, el movimiento del agua va a ser en este sentido. Transcurrido un tiempo, el agua pasó al otro sitio, atravesó la membrana y logró la misma concentración. No confundan concentración con cantidad. La cantidad de los solutos no es la misma, es evidente. La cantidad de la solución tampoco es la misma, pero sí la concentración. La concentración de una solución es la cantidad de soluto que hay en un solvente y se representa en porcentaje. Ese porcentaje es igual en los dos lados, gracias a que el agua atravesó la membrana para lograr diluir el otro ambiente. Entonces recuerden, en la ósmosis lo que se mueve es el solvente, el agua, y la membrana tiene que ser permeable para el agua, pero impermeable para los solutos. Tenemos tres tipos de soluciones para clasificar. La primera solución es una solución hipertónica. Hiper es alto, superior. Las soluciones hipertónicas tienen mayor concentración de soluto que el interior de las células humanas, ¿sí? Entonces, si se coloca una célula humana, en este caso es un glóbulo rojo, como representación de una célula, ¿no? Sabemos que no son células, pero bueno, sirve para este ejemplo. Si se coloca un glóbulo rojo en una solución hipertónica, en el interior del glóbulo rojo va a haber mayor cantidad de agua, mayor concentración de agua que en el ambiente externo. Por ende, el agua va a tender a salir del glóbulo rojo para diluir o intentar diluir el ambiente externo a esta célula, lo que va a producir que la célula se deshidrate y se muera por crenación. El otro extremo son las soluciones hipotónicas. Hipo es por debajo. En las soluciones hipotónicas, la concentración es inferior. La concentración de solutos es inferior al interior de la célula, lo que significa que nuestras células tienen mayor cantidad de solutos que el ambiente de afuera, que esta solución. Esto provoca que el agua de la solución ingrese a los glóbulos rojos o a las células humanas, los sobrehidrate, es decir, los hinche, por decirlo de una manera, hasta que estas células pueden estallar y morir. Esto se llama la lisis celular y se produce porque el agua se mueve desde el medio extracelular hacia el interior de la célula. Eso ocurre en las soluciones hipotónicas. El medio externo a las células tiene que ser una solución isotónica, es decir, tener la misma concentración que el interior de las células. Por ende, el agua se va a renovar en forma constante. Siempre se va a mantener la misma concentración. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, al momento de clasificar las distintas soluciones fisiológicas. Sí, bien. Eh, Nuevamente, tenemos eh, acá lo que muestra es qué es lo que ocurre en distintos tipos de soluciones, ¿sí? Lo voy a pasar otra vez. Se puede.
hace igual. Tengo invertido. Soluciones hipertónicas de este lado. Fíjense que el agua va a salir de la célula para dirigirse al medio extracelular que tiene mayor cantidad de soluto, mayor concentración de soluto, ¿sí? El glóbulo rojo se deshidrata y entra en crenación. En las soluciones hipotónicas, el agua ingresa a la célula porque tiene menor el agua o el líquido, tiene menor concentración de solutos que el interior de la célula. Esto va a producir la lisis celular. Y en las soluciones isotónicas, las concentraciones las concentraciones del medio intracelular y las del extracelular son iguales. Por eso, eh, el intercambio de agua entre la célula y el medio se mantiene constante. Con eso terminamos los transportes pasivos. Transporte activo. Es un transporte con gasto de energía. ¿Sí? En este caso la célula va a gastar energía eh, porque las moléculas a transportar van a ir en contra del gradiente de concentración o porque son muy grandes y es necesario la transformación o deformación de la membrana celular para que puedan ingresar o salir. Arrancamos con el primero. Siempre tener en cuenta que es en contra del gradiente. Si miran las imágenes, se está moviendo desde donde está en menor concentración hacia donde hay mayor cantidad. Es como que tiene que hacer un esfuerzo para poder pasar. Vamos con la bomba. La bomba sodio-potasio es de las más importantes que ocurren en nuestro cuerpo. Piensen que todas las señales de el impulso nervioso viaja gracias a esta bomba. Esta bomba necesita una proteína transportadora de contratransporte, es decir, que reconozca dos solutos diferentes y los transporte en direcciones opuestas. Contratransporte. ¿Qué solutos va a reconocer? El sodio y el potasio. La bomba se activa cuando tres sodios son reconocidos por el transportador. El ATP, que es la energía, va a provocar que este transportador cambie de forma y libere a los sodios hacia el espacio extracelular. Abierta en el espacio extracelular, esta proteína transportadora reconoce dos potasios que cuando la proteína restablezca su forma normal, los libera adentro. Fíjense que se cumplen las mismas etapas que yo ya les había dicho que tiene una proteína para poder transportar. Reconoce el soluto de un solo lado. Sufre un cambio en su transformación. Reconoce soluto y los libera cuando se restablece. ¿Sí? Entonces, tres sodios se unen a la bomba junto con el ATP. El ATP libera un fósforo inorgánico, lo que le da el impulso al transportador a cambiar de forma, libera los tres sodios en el lado exterior de la membrana, reconoce dos potasios y luego los libera en el interior. Otra vez, tres sodios, se liberó fósforo, dos potasios. Así es como funciona la bomba de sodio-potasio. Es una de las más importantes que ya las vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso. Pero la contracción muscular, por ejemplo, también necesita de esta bomba. Es activo porque necesita energía. Último tipo de transporte, el transporte en masa, es utilizado para mover partículas de gran tamaño y necesita de la participación activa de la membrana plasmática y del citoesqueleto. Primero vamos a hablar de la endocitosis, que es el tipo de transporte en masa que va a incorporar partículas a la célula.
Y tenemos dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis, en el exterior de la célula se encuentra una partícula grande. La célula se va a ir acercando a esa partícula hasta que logran estar cerca y la membrana plasmática emite unas proyecciones que se llaman pseudópodos. Esos pseudópodos son como brazos que van a rodear a la partícula hasta que logran englobarla e incorporarla a la célula en forma de vacuola o endosoma. Las reconoce, se forma los pseudópodos e ingresa la partícula. Eso es fagocitosis. La célula come. Hay otros dos tipos de transporte en masa, que es la pinocitosis, en la cual la célula va a beber, se dice, porque lo que se incorpora es líquido con solutos disueltos. La diferencia con la pinocitosis es que, con la fagocitosis, es que no se van a emitir pseudópodos, sino que la membrana va a sufrir una invaginación, se va a ir hacia adentro hasta que logra englobar y formar la vesícula. Otro tipo de transporte en masa es la endocitosis mediada por receptores. Es muy parecida a la pinocitosis, solo que permite ingresar partículas muy específicas. Acá pueden ir medicamentos, pueden ser hormonas. Receptores en la membrana reconocen a ese soluto y se produce el ingreso. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que es muy importante que las vesículas formadas tienen exactamente la misma composición que la membrana celular. Las vesículas que intervienen en el transporte en masa también están formadas por una bicapa de fosfolípidos. Eso les permite fusionarse, como se muestra acá, fusionarse con la membrana plasmática. Y el último tipo es la exocitosis, que es el transporte en masa que permite expulsar desechos o partículas partículas muy grandes o para permitir exportar algún contenido de la célula. También una vesícula se aproxima a la membrana celular, logra fusionarse y liberar el contenido del otro lado. ¿Sí? Tenemos una vesícula, se fusiona con la membrana plasmática y libera el contenido hacia el exterior. Bueno, con eso terminan los videos de transporte en membrana. Perdón que se cortó en un momento, eh, pero tuve un problemita técnico. Cualquier duda me consultan, creo que con esto es suficiente para aclarar. Repito, es un tema ya visto, es solamente por si alguno aún no pudo resolver lo que se pidió que resuelvan. ¿Sí? Hasta la próxima.